El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. El libro de los Salmos. Salmo 66. Al músico principal, cántico, salmo. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán terribles tus obras, por lo grande de tu fortaleza te mentirán tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, terrible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió la mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él se enseñoreará con su fortaleza para siempre. Sus ojos atalayan sobre las gentes. Los rebeldes no serán ensalzados. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es el que puso nuestra alma en vida, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, ensayástenos como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste apretura en nuestros lomos, hombres hiciste subir sobre nuestra cabeza. Entramos en fuego y en aguas, y sacástenos a hartura. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca, cuando angustiado estaba. Holocaustos de cebados te ofreceré, con perfume de carneros. Sacrificaré bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, y ensalzado fue con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me oyera, mas ciertamente me oyó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amén.
Apreciado auditor, en el mundo cristiano de hoy en día, y nos referimos con ello a la amplitud de denominaciones que hoy abundan, en este primer cuarto del siglo XXI, parece crecer la confusión entre adoración y alabanza. Tal es así que en ambientes neoevangélicos se habla incluso de ministerios de alabanza y adoración, asociándolos directamente a la práctica musical, casi como una función, y en algunos casos casi oficio, en el culto congregacional. Sin embargo, la palabra de Dios explícitamente establece que la adoración tiene que ver con una expresión integral, interior y exterior, de la condición espiritual del creyente, y se refleja en todo cuanto piensa, siente y hace. La adoración es espiritual, se expresa en un culto racional y es la consecuencia de un corazón conscientemente rendido al Señor Jesucristo, en gratitud por su misericordiosa y milagrosa obra completa en nosotros. En nuestra edición de hoy estaremos meditando en torno a este tema, basados en el Salmo 66 del salmista David. Ya hemos oído su lectura, además de una alabanza introductoria que dice en parte de su letra: «Rebosa mi ser, honrando al Señor. Con mi voz doy al Rey devoción. Mi vida sacó de la desolación y puso en mí su canción». Esto es casi una interpretación de los versículos 16 y 17 de este salmo, que declaran: «Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca, y ensalzado fue con mi lengua». Les invitamos entonces, en los próximos minutos, a escuchar una meditación devocional con este foco, y luego de ello, el comentario bíblico de la primera parte del Salmo 66, en la voz del pastor Tony Ochoa, desde España. Es la primera parte porque la segunda prosigue en nuestra siguiente edición. Amable auditor, el Señor bendiga su vida y prospere su alma con estos contenidos. Selah. Medita en estas palabras. Una producción de la Iglesia Metodista Independiente en Chile. Primero lo primero. Lectura bíblica, Mateo capítulo 22, de los versículos 36 al 39. Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Texto bíblico, Mateo 22, 37. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. En general, las personas, ya sea consciente o inconscientemente, tienen prioridades en sus vidas y éstas determinan en cierta medida la forma de comportarnos y afrontar la vida. Un test muy rápido para saber tus prioridades sería responder estas tres preguntas. ¿Qué está llenando tu corazón? ¿Qué te mueve a actuar de la forma que lo estás haciendo? ¿Qué te motiva en tu día a día? Algunos tendrán como prioridad el dinero, el cual llenará sus corazones y les hará trabajar 13 o 14 horas diarias. Para algún joven será algún juego de computadora o consola, mientras que para otros el estudio o el trabajo. Querido auditor, Dios quiere ocupar el primer lugar en tu vida. Él quiere ser lo que llene tu corazón, lo que te mueva en tu actuar diario y la fuente de tu motivación. Y entonces todas las cosas vendrán por añadidura, como señala Mateo capítulo 6, versículo 33. No hay momento más feliz en la vida del ser humano cuando pone uno a Dios en el trono de su corazón, porque Él todo lo llena, todo lo satisface y no es efímero, como sí lo son nuestras prioridades terrenales.
Les invito a orar. Padre Celestial, te pido que nos ayudes a tenerte siempre en el trono de nuestro corazón para poder experimentar una vida realmente plena. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Mucha gente piensa que Dios no existe y que los que sí creemos, pues que somos seres incultos, irracionales, absolutamente prescindibles y que lo que hacemos aquí en la Iglesia y todos los días en nuestra vida como mínimo es perder el tiempo. Otros van más lejos y nos odian y persiguen intentando hacernos pagar la osadía de creer no solo en Dios, que eso se lo perdonan a cualquiera, sino en un Salvador que nos ha librado de nuestra vana manera de vivir, nuestro Salvador, que es el Señor Jesucristo. Y aquí está el problema no es Dios, sino Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Bueno, eso es perdonable, porque Cristo es el Salvador. Bueno, si tú lo necesitas, pero es que además Cristo es el Señor. Y por ahí sí que no. Este es el problema del hombre y este problema tiene un nombre, este problema se llama soberbia. El problema de la soberbia del ser humano que no soporta que alguien esté por encima de él y que le diga que él no es Dios, que hay un Dios que le ha creado y que además para que le vaya bien debe dejarse guiar porque está ciego y no ve, que debe someterse a su voluntad y no a la propia que es torcida, equivocada y dañina porque está ciego, porque no ve. Este es el verdadero y único pecado del hombre. El resto de lo que entendemos por pecado son en realidad sus consecuencias. No hay pecado mayor en la Biblia que la soberbia de despreciar la misericordia de Dios extendida a todos los hombres a través de la sangre derramada en la cruz por Cristo para salvarnos. Y este pecado que lo traemos todos de serie desde que nacemos, lo podemos entender muy bien cuando observamos a cualquier niño pequeño que quiere hacer lo que le da la gana. Por ejemplo, metiendo los dedos en todo donde se le antoja, cuando su papá no hace más que corregirle para que no termine haciéndose daño, o lo que es peor, para que no termine muriendo. Muriendo por entrar donde no hay que entrar, muriendo por meter la mano donde no hay que meterla, muriendo por abrir lo que no hay que abrir. Pero lo que se ve claramente en los niños, o incluso lo que vemos nosotros en otras personas, no lo vemos en nosotros mismos porque ya somos mayores. Y esa es nuestra desgracia. Pensar que podemos cuando no podemos. Somos seres necesitados, absolutamente necesitados de Dios, de su misericordia y de sus consejos, para no morir por entrar donde no hay que entrar, para no morir por tocar donde no hay que tocar, para no morir por abrir lo que no hay que abrir. Pues esta misericordia es a la que la mayoría de los seres humanos rechaza y contra la que se subleva incluso muchas veces nosotros, que entendemos esto, también nos rebelamos. Y sin embargo, la decisión es sencilla: obedecer a quien mejor nos conoce porque nos ha creado y que por lo tanto sabe cuál es lo que nos va a ir mejor, obedecer para no lastimarse, obedecer para no morir. Es una decisión sencilla, aunque solo comienza a ser sencilla una vez que descubrimos nuestro orgullo infantil, nuestra soberbia adolescente, que nos impide ver la verdad de las cosas y el riesgo que corremos al no obedecer a nuestro Padre, que es bueno, digno y misericordioso en gran manera. Decíamos que hay mucha gente que piensa que Dios no existe y que nosotros somos incultos e irracionales porque creemos en Él, pero resulta que ellos que dicen que no tienen Dios, tienen dioses. Son dioses a los que se agarran para salvarse de la sed que su alma tiene, sed que solo puede ser saciada por el agua que da Cristo.
Tienen al dios dinero, al dios partido político, al dios equipo de fútbol, al dios cantante idolatrado. Dicen que no creen en Dios y resulta que tienen muchos dioses a los que siguen, adoran, veneran y pagan tributo. Creen que no tienen un Señor al que rendir culto, pero resulta que tienen muchos. Muchos sí, pero ninguno les sacia, ninguno les salva. Mucha gente piensa que Dios no existe y que los que sí creemos somos seres incultos, irracionales, absolutamente prescindibles y que lo que hacemos aquí en la Iglesia y todos los días en nuestra vida como mínimo es perder el tiempo. Pero están equivocados, profundamente equivocados. Nuestro Dios es el Dios creador de todas las cosas y nuestro Dios salva. Por eso, por quién es Él y por lo que hace, y mucho más que eso, merece toda nuestra atención, obediencia, alabanza y adoración. Por eso te animo a escuchar, más que a escuchar, que el Señor tenga misericordia, porque cuanto más escuchas, si no reaccionas a lo que escuchas, se te va a endurecer el corazón. Te animo a escuchar, pero con las almas rendidas, con la cabeza agachada, lo que Dios, a través de David, tiene en este Salmo 66, versículos del 1 al 20. Versículo 1. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Selah. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Selah. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, esos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando yo estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Selah. Venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. ¿Por qué tengo que adorar a Dios? Porque Él es digno. Salmos 66. Que no te dé vergüenza adorar a Dios, porque Él es digno de toda adoración. Por eso, cualquiera que no le da la gloria a Dios y solo a Dios y en todo, y lo repito, solo a Dios y en todo, lo que realmente está haciendo es dársela a sí mismo y a otros que son como Él. Y esto es robarle a Dios, claro, porque es robarle la gloria a Dios y esto es querer ser como Dios. Mucha gente pudiera pensar que lo que acabo de decir es una exageración, pero si lo piensas un poco, te das cuenta que ignorar a un Dios tan grande, a un Dios que ha creado todo el universo y que nos ha dado la vida a cada uno de nosotros, es un desprecio mayúsculo. Lo vuelvo a repetir, despreciar a un Dios tan grande, o mejor dicho, ignorarle, es un desprecio mayúsculo. No tener en cuenta a Dios y su consejo es querer ser igual a Dios. ¿Por qué tengo que adorar a Dios? Porque Él es digno y nosotros, pues no somos dignos de esa adoración. Y resulta que el ser humano siempre está haciendo lo contrario, dándose alabanzas a sí mismo y a otros que son como Él. Si miramos las noticias, el centro, ¿quién es? Siempre es el hombre. Y si miramos las revistas, ¿quién es el centro? Pues la alabanza siempre va dirigida a personas tan miserables como los demás, por muchos éxitos deportivos, económicos, profesionales, políticos que hayan hecho. Tan miserables. Y ahí están, dándole la gloria y la alabanza al hombre. La tendencia a adorar es innata al ser humano, ¿sabes? Aquellos que dicen que no adoran a Dios, adoran. Porque la tendencia a adorar es innata al ser humano. La puso Dios en nuestro corazón al crearnos y la puso para que le adoráramos a Él. Por eso cuando nosotros no adoramos a Dios, adoramos a cualquier otra cosa. Y como ya hemos dicho, cualquier otra cosa suele ser nosotros mismos. Nuestra cara, nuestro cuerpo, nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestra música,
nuestra ideología, ya están nuestros hijos, que idolatramos. Y no se puede adorar a otra cosa que no sea a la persona de Jesucristo. Pastor, yo quiero salir de ahí, yo quiero adorar a Dios y quiero hacerlo bien. Pero ¿cómo adorar de una manera natural? ¿Cómo cantar y exaltar a Dios sin que salga de mí algo que no es genuino? Algo que Dios, incluso los demás, se van a dar cuenta que no es cierto. ¿Cómo puedo hacerlo con naturalidad? ¿Y cómo puedo hacerlo con el entendimiento que veo que lo hace David? ¿Y cómo puedo hacerlo con su alegría y con su convicción, a pesar de que las cosas que me rodean muchas veces, pues no me invite a hacerlo así? Pues la clave no te la voy a dar yo, la clave te la va a dar David, versículos del 1 al 4. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned la gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre, Selah. Bien, David vemos que clama a Dios y lo hace con alegría e invita también a todo el mundo a hacerlo. Y da dos motivos para ello, por quién es Dios y por lo que ha hecho Dios con ellos. Primero, quién es Dios, lo dice en el versículo 2, cantad la gloria de su nombre, y sabemos lo que significa el nombre, ¿no? Esto lo que significa es que hay que cantar por quién es Él. Él es el Dios del pacto, Yahvé, Él es el Dios de la creación, es el Dios todopoderoso, Él es el Señor, Él es el Shaddai. Y segundo, por lo que ha hecho y por lo que hace, ¿no? Y eso enseguida lo vamos a ver en todo el Salmo sobre lo que dice David que Dios ha hecho con él y con su pueblo, ¿no? Y con nosotros también, y contra sus enemigos. Bien, eso está muy bien, pastor. Eso yo ya lo sé, pero la pregunta sigue en pie. ¿Cómo puedo hacerlo de una manera natural sin que salga de mi corazón algo que no es genuino? ¿Cómo puedo hacerlo con la alegría y la convicción que veo en David? Pues si no lo hacemos así es porque tenemos un problema. La luz llegó a nuestra vida, pero no vemos muy bien. Y no vemos muy bien porque nos falta fe. Y nos falta fe por no obedecer a eso que leemos en las Escrituras. Por eso solo observamos lo más cercano, nuestros problemas, y no miramos a Dios, ¿no? Y lo que Él ha hecho. Y eso es porque nos centramos en nosotros y en nuestros problemas. Siempre mirándonos al ombligo, siempre quejándonos de nuestras tonterías, siempre llorando por lo que nos ha hecho Menganito o lo que nos ha dicho Menganita, siempre mirando nuestra desgracia y no mirando a Dios, por eso siempre viviendo sin contentamiento. Y vivir así es la consecuencia del pecado de vivir sin mirar a Dios. Nuestro problema es que no vemos, y si vemos no miramos, y si miramos no apreciamos, por eso no decimos a Dios, cuán asombrosas son tus obras. O sea, que no nos asombramos de Dios y de lo que Él hace. Por eso siempre nos estamos quejando. Así que aquí encontramos el problema, que no vemos, y que cuando vemos no miramos, y que cuando miramos no nos asombramos, y no nos asombramos porque ya hemos perdido la capacidad del asombro. Y no nos podemos permitir perder la capacidad de asombro. El problema de cualquier ser humano es lo que acabamos de ver, que no vemos y que cuando el Señor quiere ponernos la luz en nuestros ojos nos resistimos y que cuando por fin dejamos de pelear con Dios y le dejamos que la luz llegue a nuestros ojos, vemos. Y cuando vemos nos asombramos, pero enseguida nos acostumbramos y ya perdemos la capacidad del asombro. Del asombro a las maravillas de Dios, lo que Dios ha hecho en el mundo y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y después de un tiempo, como digo, ya no le prestamos ni atención ni nos sorprendemos al ver cosas nuevas en nuestra vida y no podemos permitírnoslo. No podemos perder nuestra capacidad de asombro. Tenemos la vista dada por Dios y la luz del mundo que llegó a nuestro corazón para ver lo que otros se niegan a ver porque no se dejan poner las gafas, las lentes de la fe, que Cristo quiere darnos. Todos los días tengo la capacidad de sorprenderme al oler, ver, oír, gustar, palpar lo que Dios ha hecho. Y si no lo hago es porque me he acostumbrado, porque ya he cauterizado de tal manera mi corazón, he insensibilizado de tal manera mi conciencia, que no veo lo que es evidente que se puede ver. Cuán asombrosas son tus obras. Por eso me dedico a ver mis miserias y las de los demás, pero no tengo mi vista puesta en Cristo. Tenemos la vista dada por Dios
Tenemos la luz dada por Cristo a través de la palabra y tenemos el entendimiento dado a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, no podemos permitirnos desaprovechar la capacidad de asombro, porque esto es lo que hace un adorador, se enfoca en Dios y en lo que Dios ha hecho y se asombra. El mundo no cree en Dios y se ha acostumbrado a sus maravillas. Por eso no le adoran a Él, ni le cantan a su nombre. De ahí que este mundo sea como es, un mundo lleno de pasiones desenfrenadas, de confusión, de desorden, y todo por no tener su vista puesta en Él y adorarse a sí mismos. Y no la tienen puesta en Él porque creen que no es digno. Por eso no adoran ni le cantan a su nombre, sino a sí mismos y a sus ídolos de barro. ¿No ves cómo se cantan entre ellos, ¿no? Y se adoran? Pero hay algo que ellos no saben, y es que hasta los enemigos de Dios se van a someter a su voluntad. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, dice David en el versículo 3. Puede que hoy no la alaben, puede que hoy no le adoren, puede que hoy no le canten, incluso que estén escuchando esta predicación y hasta se aburran, pero aunque crean que hacen lo que les da la gana, no hay nada de lo que ellos hagan, digan o piensen que se escape a la voluntad soberana de Dios. Si hacen lo que quieren, dicen o piensan, es porque Dios lo permite y hasta lo provoca, e incluso eso es para su gloria. Quiero repetirlo. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. No te afanes ni sufras. Dios lo permite todo con un propósito. Nada se escapa a su soberana voluntad. David dice que toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Y claro que no le adora toda la tierra ni le cantan a su nombre, pero lo harán. Por eso el versículo 4 lo vemos conjugado en futuro, porque todavía estamos en un mundo caído, pero lo harán. De hecho, Pablo nos dice lo mismo, aunque con otras palabras. Él dice que Dios también exaltó a Cristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Se va a doblar toda rodilla. Escucha bien, se va a doblar toda rodilla, y toda rodilla es toda rodilla, o sea, todo el mundo, y si no se ahora, lo harán después. Aunque las consecuencias de no hacerlo ahora serán desastrosas. De hecho, David nos pone 2 ejemplos de esto. 2 ejemplos del poder de Dios sobre sus enemigos y las consecuencias desastrosas de no obedecer el consejo de Dios. Versículos del 5 al 7. Venid y ved las obras de Dios, temible en hecho sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Selah. Es bueno recordar, como aquí recuerda David, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y lo que aquí vemos son 2 cosas sobre Dios. Primero, que Dios es poderoso protegiendo a sus hijos. Y segundo, que los rebeldes, o sea, los que se rebelan contra Dios y contra su consejo, no se saldrán con la suya. ¿Es bueno recordar lo que Dios ha hecho en el pasado en nuestras vidas? Claro que es bueno, porque Dios es digno de alabanza y nuestra alabanza ha de ser racional y con entendimiento. Él nos ha creado, pero Él también nos ha salvado. Y eso tenemos que estar constantemente recordándole para alabarle, para cantarle con entendimiento. Por eso es bueno recordar. Y esto es lo que hace aquí David, ¿no? Recordar que Dios les salvó de Egipto y que también les hizo pasar por el río Jordán con gran poder y temor de sus enemigos. Y temor de sus enemigos. ¿Tú sabías que el ser humano teme a Dios? Puede que mientras todo les vaya bien no lo parezca, pero hay cuando las cosas se ponen feas. Hay cuando viene un huracán, un terremoto o la muerte se acerca por la puerta. Claro que los hombres le temen a Dios, pero lo ridículo es que le temen y no le hacen caso. Y no hacerle caso es rebeldía, y los rebeldes no serán enaltecidos. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.